Buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar un video sobre los sistemas aislantes. Mi grupo está conformado por Carlos Plazas, Leer Sornosa, Juan Oviedo, Luna Salgado y quien les habla, Johanny Jiménez. En este video vamos a presentar distintas cosas como lo son la introducción y los objetivos, dos marcos teóricos, un experimento y las hipótesis y las conclusiones. Eh, Primero vamos a ver como un pequeño concepto de la introducción para así saber mejor de qué estamos hablando. Entonces, en física los sistemas aislantes se pueden dar a entender como materiales o estructuras que lo que hacen es evitar que se transfiera el calor, el sonido o la electricidad a su entorno o de un lugar a otro. Y nuestro objetivo general sería comprender qué son los sistemas aislantes en física y ver cómo ayudan a controlar la transferencia de la energía. Y como objetivos específicos tendríamos identificar los diferentes tipos de aislamiento térmico, eléctrico y acústico y conocer los distintos materiales de los sistemas aislantes. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas aislantes. A mí me correspondió el marco teórico junto a mi compañero Carlos. Entonces, pues en física, los sistemas aislantes se refieren a sistemas que no intercambian ni energía ni materia con su entorno. Es decir, que están completamente cerrados al exterior. Em, Este tipo de sistemas es un ideal teórico que se usa para simplificar el estudio de ciertos fenómenos, especialmente en la termodinámica, en donde se estudian los intercambios de calor, trabajo y materia entre sistemas y su entorno. Bueno, vamos a hablar de características de un sistema aislado. La primera podría decir que no hay transferencia de calor, pues ya que no hay flujo de calor hacia o desde el entorno. Otra podría decir sin trabajo externo, porque no hay transferencia de energía mecánica. Otra podría ser sin entrada o salida de masa. Y la otra, no, y pues en teoría la energía total del sistema permanece constante. Podría decir que son muy importantes los sistemas aislantes, ya que son fundamentales para aplicar la primera ley de termodinámica sin considerar pérdidas o ganancias externas. Se usan en experimentos de calorimetría, análisis y reacciones químicas y en modelos cosmológicos. Bueno, como marco teórico vamos a hablar de los tipos de sistemas aislantes o los sistemas aislantes. Bueno, los sistemas aislantes son estructuras o materiales diseñados para bloquear la transferencia de calor, energía y algún tipo de filtraciones de ruido o un tipo de vibraciones. Se usan como para evitar la transferencia de estos, ya sea en un entorno o más. Como tipos de sistemas aislantes tenemos el aislamiento térmico, que en este usa materiales como la fibra de vidrio y la espuma y se usa para evitar la transferencia de calor, ya sea en edificios o sistemas de calefacción o refrigeración. También tenemos el aislamiento acústico, en este usa materiales como la lana de roca, la fibra de vidrio y los paneles acústicos. Este se ve más que todo en oficinas o estudios musicales, pues para que no haya ninguna interferencia de ruido con el entorno, por decirlo así. Este se usa sí, para reducir el ruido en espacios cerrados o edificios, por decirlo así. También tenemos el aislamiento eléctrico. Este se usa como para aislar componentes electrónicos de ya sea de cualquier tipo, como puede ser los cables de la luz,
y demás materiales. En este se usa el caucho, el plástico y la cerámica. También tenemos como último el aislamiento vibratorio. Este se usa como en la maquinaria o en la industria. Se usan como materiales como resortes o algún tipo de sistema hidráulico, por decirlo así, para eh, evitar algún tipo de vibraciones, ya sea en máquinas o estructuras. Ya. Bueno, pues en ejemplos de la vida cotidiana podríamos decir que no sé si ustedes han visto los termos en donde echan el tinto, pues obviamente ahí conservan el calor. También podríamos decir que los tapones de los oídos para aislar el sonido, para que uno pueda descansar y pues no escuche nada en su alrededor. El refrigerador también es un ejemplo porque evita que el calor entre, pues mantiene las cosas frías, que es la función de un refrigerador. Eh, los cables eléctricos que son recubiertos de plástico también podrían ser un ejemplo. Otro también, las paredes dobles con aislantes en casas frías. Ya, muchas gracias. Bueno, a mí me correspondió el experimento, pero primero voy a explicar de qué se trata y cuál va a ser el procedimiento. Bueno, primero los materiales son los siguientes. Necesitamos 3 o 4 frascos idénticos. Pues en este caso serían vasos de laboratorio, pero pues como no tenemos, vamos a utilizar vasos de vidrio. Se necesita agua caliente. Vamos a utilizar el agua a 80 grados Celsius. Necesitamos un termómetro digital. Necesitamos un cronómetro. Necesitamos icopor, lana, papel aluminio. Y ya. Y nuestra hoja de registro. Bueno, el procedimiento será el siguiente. Primero tenemos que calentar la agua hasta los 80 grados Celsius y para eso tenemos que hacer uso del termómetro. Luego tenemos que llenar los 4 frascos, bueno, en este caso vasos, con la misma cantidad de agua a la misma temperatura. A 3 de ellos vamos a poner una bolita de icopor, una bolita de lana, una bolita de papel aluminio y a otro lo vamos a dejar sin nada, que es el vaso de control. Luego de esto vamos a anotar las temperaturas iniciales y cada 10 minutos durante media hora vamos a estar tomando la temperatura a los vasos para ver cuál es su pérdida de calor. Aquí ya tenemos el agua a 80 grados centígrados. Aquí tenemos la bolita de lana, la bolita de copor y la bolita de aluminio. Bueno, aquí ya le puse los plásticos para que no intervenga el ambiente pues en el experimento. Bueno, ya finalicé el procedimiento y pues como resultado tuvimos que la temperatura del vaso sin aislante empezó en 80 grados Celsius, a los 10 minutos bajó 7 grados, es decir, estaba en 73 grados Celsius, a los 20 minutos estaba en 66 grados Celsius, a la media hora estaba a 60 grados Celsius. La temperatura de la lana empezó con 80 grados Celsius, en 10 minutos bajó a 75 grados Celsius, en 20 minutos pasó a 71 grados Celsius, en media hora pasó a 68 grados Celsius. La temperatura del agua con el icopor empezó en 80 grados Celsius, a los 10 minutos bajó su temperatura a los 76 grados Celsius, a los 20 minutos bajó su temperatura a los 73 grados Celsius, luego a la media hora a 70 grados Celsius. Luego el aluminio empezó con 80 grados Celsius, a los 10 minutos tenía 74 grados Celsius, luego a los 20 minutos
el aluminio tenía 68 grados Celsius y por último a la media hora el aluminio tenía 63 grados Celsius. Buenos días, compañeros y profesor. Vengo a hablarles de las hipótesis sobre sistemas aislantes. Encontré 5 hipótesis importantes y vengo a hablarles pues de esas 5 hipótesis. La primera hipótesis que encontré es hipótesis sobre la eficiencia de un aislamiento térmico. Esta hipótesis nos dice que la eficiencia de un sistema aislante térmico es directamente proporcional a su resistencia térmica y al espesor del material aislante. Entonces, lo que nos dice esta hipótesis es que a mayor espesor el material y menor conductividad tenga, pues mayor va a ser la aislación de este material. Pues las implicaciones que tiene, lo que le digo, a menor conductividad térmica y mayor espesor, proporcionarán un aislamiento más efectivo. Bueno, la segunda hipótesis nos dice el impacto del vacío en el aislamiento térmico. Es un espacio en vacío perfecto entre dos superficies. Es un aislante térmico, es el aislante térmico más eficaz, puesto que elimina las 3 formas de transferencia de calor, que es la conducción, la convección y la radiación. Es decir, pues que esta hipótesis nos dice que el vacío de aislamiento térmico, al haber un vacío entre las dos superficies, no se va a transmitir la calor del mismo modo. Entonces, pues, uno de los sistemas aislantes mejor, o bueno, más eficaces que existen. Las implicaciones de esta hipótesis subyace a la tecnología que tenemos y a paneles de vacíos aislantes, donde la evaluación del aire minimiza drásticamente la transferencia de calor, permitiendo para mantener temperaturas estables más prolongadas y por más tiempo. Bueno, la tercera hipótesis nos dice sobre la degradación de aislamiento térmico por humedad. Esta hipótesis nos dice que la presencia de humedad dentro de un material aislante térmico reduce significativamente su capacidad de aislamiento, debido a que el agua posee una conductividad térmica mucho mayor que el aire atrapado en la estructura seca del material. Es decir, pues como muchos sabemos, el agua transmite mucha más energía térmica, o sea, calor, que el aire. O sea, si nos dicen que, digamos, el material está humedecido, pues el aislante no va a ser igual de eficaz, puesto que pues el agua va a afectar su capacidad aislante, ya sea que el material sea altamente aislante, pues si está húmedo, pues no va a servir de mucho. Bueno, la cuarta hipótesis que encontré es el aislamiento acústico y la densidad del material. Nos dice que esta hipótesis nos dice la capacidad de un material para aislar el sonido está directamente relacionada con su densidad y su capacidad para amortiguar las vibraciones sonoras. Esta que nos dice que un material puede ser altamente aislante si su densidad es mayor. Básicamente el aislante de sonido nos sirve para estudios de grabación de canciones, la radio y bueno, la quinta hipótesis nos dice sobre la rigidez dialéctica y aislamientos eléctricos. Las implicaciones nos dicen que materiales con alta rigidez dialéctica y baja conductividad eléctrica son esenciales para la seguridad y eficiencia de sistemas eléctricos. O sea, nos dicen que entre menor conductividad eléctrica tenga el material, mejor va a ser para los sistemas eléctricos, evitando cortocircuitos. Y bueno, por último, las conclusiones de estos sistemas aislantes es que básicamente nos ayudan a nuestra vida diaria, reduciendo la transferencia de calor, mejorando la eficiencia energética, protegiéndonos de la humedad, reduciendo el ruido cuando es necesario, y son importantes en diversas industrias que pues sin estos sistemas básicamente no serían lo mismo hoy en día, ya que pues antes al no descubrir estos sistemas aislantes pues se corrían muchos riesgos a la humanidad y pues no existía pues
como la seguridad que existe hoy en día, digamos, con los sistemas aislantes de ruido, podemos estar tranquilos de que vamos a escuchar claramente, digamos, a nuestros artistas favoritos, a nuestros cantantes, o las noticias que nos dicen en la radio, ¿sí?